Buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo andan? Espero que anden bien y cuidándose. Bueno, el día de hoy tenemos previsto ver función, lo que dice el título, ¿verdad? Función exponencial, ¿sí? Función exponencial. Primero, ¿qué dice acá? Estudio analítico y dice entre paréntesis en parte. Y esto es lo que yo quería aclarar, porque se aplica para todas las funciones que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto función polinómica de primer, segundo y tercer grado, función racional, ¿verdad? Que está compuesta, ¿sí?, por la división de dos polinomios, independiente del grado de esos dos polinomios. El numerador de la función racional es un polinomio y el denominador de esa función racional también es un polinomio. ¿Está? Y después lo otro que vimos es la función logarítmica, ¿sí? La función logarítmica con base e. Este año vamos a usar esa función logarítmica, solo esa, la que tiene la base, el número irracional e. ¿Sí? Bien, y la que sigue ahora de las funciones que vamos a ver este año es la función exponencial. ¿Pero por qué dice en parte? Porque hasta ahora, en estos cursos anteriores que han visto que para esas funciones nosotros podemos hallar dominio, o sea, donde existe esa función, donde las x tienen imagen, que se acuerdan que en la función irracional, como es el cociente de dos polinomios, el denominador tiene que ser distinto de cero, y esa es la condición de existencia de esa función. ¿Sí? Para la función logarítmica, el logaritmando, lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que 0, ¿sí? En el logaritmo en base e, que es exclusivamente el que estamos trabajando nosotros, ¿verdad? Tiene que ser mayor a 0, esa era la condición que nos quedaba para resolver en el dominio una inecuación para la función logarítmica. Y para la función exponencial vamos a ver qué tengamos que hacer para el dominio. Lo otro que podíamos hallar hasta ahora es las raíces, ¿sí? Raíz o raíces de la función, si es que tiene raíces, si es que intersecta al eje X, si es que tiene un punto de corte ese gráfico con el eje X. Después, lo otro lo que podemos ver hasta el momento es el signo de estas funciones que estamos trabajando, que también la vamos a ver con la función exponencial. Y lo otro que vamos a poder ver es la ordenada en el origen, o sea, el punto de corte con el eje Y, ¿sí? Si es que tiene punto de corte con el eje Y. ¿Sí? La ordenada en el origen es la imagen cuando la X vale 0, ¿sí? Si es que el 0 pertenece al dominio, ¿sí? Bien, si no, no va a tener ordenada en el origen. ¿Está? Bueno, por eso dice en parte, porque nosotros este año, en breve vamos a abordar el tema límites para saber cuando una función a qué tiende, a qué se aproxima, ¿sí? A qué valor se aproxima en las zonas de no existencia, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es el cálculo de límite me sirve para ver el comportamiento del gráfico. Por ejemplo, cuando yo digo que una función racional existe para todos los reales menos, yo qué sé, 2, menos el conjunto con llave formado por x igual 2, ¿sí? Después vamos a aprender a cómo ver a qué tiende cuando se acerca por izquierda y por derecha a 2. ¿Está? Bien. Entonces, también lo que vamos a ver en el otro tema que sigue es las asíntotas, ¿sí? Las asíntotas, que esas se van a ir agregando porque asíntota vertical y horizontal ustedes ya han trabajado un poco en cuarto y quinto, sobre todo en cuarto han trabajado con asíntota. Bien, y lo otro que vamos a ver
continuidad, ¿sí? Donde esa función es continua o si tiene puntos donde es discontinua, y también intervalos de continuidad o de discontinuidad. Después también vamos a ver, para poder graficarla sin la ayuda del GeoGebra, si quisiéramos, ¿no? Y si no tuviéramos GeoGebra, vamos a ver lo que es la derivada primera para saber si esa función crece en determinado intervalo, si decrece o si es constante, ¿verdad? Siempre donde exista, siempre en el dominio, ¿verdad? Y después vamos a ver la derivada segunda, que tiene que ver con los puntos de inflexión y la concavidad, ¿sí? Donde exista también. Por eso digo, mientras nosotros no podamos calcular límites, asíntotas, continuidad y derivadas, entonces el estudio analítico va a ser en parte y nos vamos a apoyar o a complementar con el programa GeoGebra. Que es un programa que antes no existía, entonces por eso se llegó a estudiar todo esto y gracias a que se estudió también, el GeoGebra está basado en todo el estudio de la matemática, ¿verdad? Pero tiene sus errores. Por ejemplo, como yo les decía ayer, no nos representa los puntos donde la función, ayer o en otras clases, no nos representa los puntos donde la función no existe. Entonces ahí también tenemos que aprender cómo hacer el gráfico mirando el GeoGebra y mirando el estudio analítico, el dominio sobre todo, para ver dónde la función existe o no existe. ¿Ah? Bien, eso es a estos dos renglones que hay acá que yo les puse estudio analítico en parte. ¿Sí? La primera función que vamos a estudiar es la función e a la x. F, tal que f de x es igual a e a la x. Entonces, ¿por qué es una función exponencial? Porque la variable está en el exponente, por eso es exponencial. Pero no es una exponencial cualquiera, es una exponencial particular la que vamos a estudiar nosotros. Vamos a estudiar la exponencial que tiene como base este año, todo este año, vamos a estudiar la función exponencial que tiene como base el número irracional e, ¿sí? El número irracional e, que como vimos en el logaritmo en base e, el número e es un número irracional que vale aproximadamente 2,7, ¿sí? Como el número pi, por ejemplo, que yo lo aproximo, ¿sí?, a 3,14, lo aproximo a 2,7, ¿sí? Bien, entonces la primera función que vamos a ver cómo se comporta es la función e a la x, que le vamos a llamar, y se llama, función elemental, de la cual después vamos a sacar variantes componiendo funciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Una de las variantes, el estudio lo vamos a ver ahora después, yo le voy a hacer un resumen de los objetivos de la clase del día de hoy. Una de las variantes es la función g, tal que g de x es igual a e a la 2x menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Y nos fijamos, nos vamos al exponente ahora. Vamos al exponente. El exponente nos está diciendo que es 2x menos 6. O sea que el exponente ahora ya no es solo x, sino que es un polinomio, también de primer grado, ¿verdad? Pero donde hay operaciones, ¿verdad? Un polinomio que hay resta y multiplicación. Y si quieren ver cómo x está elevado a la 1, hay potencia también, ¿verdad? Este polinomio del exponente puede ser de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Puede ser cualquier polinomio, ¿verdad? Bien, ¿y cómo se llega a e a la 2x menos 6? Se llega componiendo funciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo parto de una x cualquiera, ¿sí? Parto de una x cualquiera, y vieron que al exponente yo le nombré u. Al exponente le nombré u, quiere decir que me quedaría e a la u, donde u es una variable en sí. La variable que provoca el polinomio 2x menos 6. Aplicarle a la x el 2x menos 6. ¿Qué quiero decir con esto que estoy diciendo? Acá se los dibujé. Si yo llamo primero t a la función
t de x igual 2x menos 6, una función t, que es la del exponente, tal que t de x es igual a 2x menos 6, y q a la función tal que q de u, donde u es la variable, q de u es igual a e a la u, o sea, a esta función que esté acá, o sea, por medio de la función t, que era el polinomio, yo llego a 2x menos 6. Si yo le aplico a x la función t, que es esta que está acá, t de x igual a 2x menos 6, llego a 2x menos 6. Si yo a 2x menos 6 lo llamo u, como que es una variable en sí, u, y le aplico la función q, que es e a la u, elevo todo esto a la e. O sea, se transforma, ese es el exponente, de la función e a la u. Quiere decir que yo acá voy a llegar a la función e a la 2x menos 6, porque si este es mi u y estoy aplicando la función q, que es e a la u, quiere decir que sé a lo que valga u, que u lo llamo 2x menos 6. Ahí lo que estoy haciendo es componiendo, ¿verdad?, funciones. Esa es la composición de funciones, ¿sí? Entonces, la función, una de las que vamos a usar entonces es e a la x, que es la elemental, de la cual después se derivan otras que se componen con esa, ¿sí? Que por ejemplo va a ser la función, la segunda que vamos a ver, que es e a la 2x menos 6, ¿sí? La tercera función que vamos a ver, es la función tercera, la función h, tal que h de x es igual a e a la 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 16. Y ahí si nosotros observamos en el exponente, lo que tenemos es si le llamamos a 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 16, le llamamos u, esa función, ¿verdad? Esa función es una función racional. O sea, ¿cómo se obtiene esa función en la composición? Es e elevado, el exponente es una función racional. Quiere decir que es e elevado a una función racional. La función racional, que es el exponente, es 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 16. Y entonces yo lo que digo es, bueno, esta función, ¿cómo la logro? Yo parto de un x cualquiera, ¿sí? Y ahora voy a llamar t a la función t de x igual la función racional, 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 16, ¿sí? Esa es la función t. Y mi función q, cuya variable es u, es e a la u, la misma que la otra, q es la misma. Entonces, al aplicar esa función a un x, yo lo que hago, esas dos funciones, al componerlas, ¿qué obtengo? Obtengo esta función. ¿Cómo? Yo parto de un x y aplico la función t. Entonces llego a la función, si ahora t vale esto, parto de un x y llego a 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 16. ¿Sí? Llegué a la función racional. Ahora voy a aplicar la función q. ¿Sí? Esto lo vamos a ver solo hoy para ver de dónde salen las funciones que vamos a usar. Lo que van a hacer ustedes de aquí en más, después de esto, vamos a analizar primero esta función, después esta y después esta. ¿Sí? Como la veníamos analizando. No es que tienen que saber todo esto de por qué llegan. Yo simplemente les explico que es una función compuesta.
para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Entonces, si yo aplico la función Q, que es E a lo que yo le llame U, que en este caso mi U es mi U es entonces E a la U me queda esa función a la que voy a estudiar, es 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 16. Y así llegué a mi función exponencial, cuyo exponente es una función racional. Esa es entonces la composición de funciones a la que se llega a las tres funciones que voy a usar. Las tres funciones que voy a usar el día de hoy. E a la x, E a la 2x menos 6 y la tercera función que es E elevado a la 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 16. ¿Sí? Esa es la composición de funciones. Bueno, vamos a pasar al estudio entonces de la primera función que dijimos. El estudio de la primera función que dijimos. Entonces es 1 f tal que f de x es igual a e a la x, ¿sí? E a la x. Bien, para estudiar el dominio, que es donde existe la función, dominio, ¿sí? Yo lo primero que hago cuando tengo una función sería buscar cuál es la condición. O sea, existe f, sí y solo sí, y ahí tengo que buscar cuál es mi condición en este caso, signo de pregunta. ¿Cuál es la condición que tengo que ver para que exista esta función? Pero e a la x yo voy a probar con varios números. Por ejemplo, si x es igual a 0, entonces f de 0 es igual a e a la 0. E dijimos que se aproxima al número 2,7. Es un número mayor que 1. Es un número positivo, ¿verdad? Mayor que 1. Y todo número distinto de 0 elevado a la 0 me da 1. Quiere decir entonces que me dio, para x igual 0, me dio un número positivo. Ahora me voy a tomar un número negativo cualquiera, menos 3, por ejemplo. Voy a decir entonces, f de menos 3 es igual a e a la menos 3. Y ahí lo que hago, voy con mi calculadora, y pongo. Para poner, fíjense en la tecla LN, ¿sí? Van a la tecla LN que usaron para la función anterior, y arriba de esa tecla, en la izquierda, arriba en la izquierda en amarillo, tienen E a la X, E a la X. Entonces, para usar esa función van y dicen Shift, LN, ¿sí? Y ahí ya les va, cuando ustedes ponen Shift, LN, están usando la función e a la x. Entonces lo que les falta agregar es quién es el exponente. Y el exponente es menos 3. Entonces ponen menos 3. Es igual y les da aproximadamente 0,05. 0,05. ¿Sí? Voy a poner acá aproximadamente 0,05. Eso es lo que me da entonces si es menos 3. Pero entonces estoy viendo que la imagen de un número negativo también es positiva. ¿Sí? Ahora voy a tomar un número positivo cualquiera, x igual, yo que sé, 4. Entonces, si x vale 4, pero me puedo tomar uno cualquiera, no importa.
f de 4 y digo, es e a la 4. Y voy otra vez a la calculadora y otra vez hago shift ln es igual, y ahí obtengo que e a la 4 es 1, espérense un momentito, shift ln a la 4 es igual, está, bien, porque me había dado, apreté una tecla que no sé cuál era, porque ya sabía que no podía dar esto, es 54, aproximadamente 54,6, aproximadamente 54,6. En 4 ya se va a 54,6, veo que crece muy rápido, pero a su vez que es mayor que 0. Entonces, primero que nada, observamos, ¿verdad? Observamos, visualizamos. Que si yo me tomé un X, 0 me dio mayor que 0. Si yo me tomo un X negativo, también me dio mayor que 0. Si yo me tomo un X positivo, también me dio mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el dominio de esta función exponencial son todos los reales. Existe para cualquier real. De la función exponencial elemental. Después vamos a ver sus variantes, las dos que mencionamos, a ver qué dominio tienen. Pero por ahora vimos que son todos los reales. ¿Está? Bien. Lo otro que vamos a estudiar es ¿qué? Las raíces, ¿sí? Vamos a estudiar las raíces. Acuérdense que ustedes pueden pausar el video, copiar y después seguir con el video, ¿no? Yo voy a borrar para hallar ahora las raíces. Raíces de la función exponencial. Que podría haber aprovechado estos valores, ¿sí? Raíz o raíces de la función e a la x. ¿Qué pasa? Como observamos en el dominio, y ustedes pueden ir al dominio, cuando tomamos el valor x igual 0, ¿sí? Esta es la parte 2, raíces, ¿sí? El 1 era el dominio. Raíz o raíces. Si observamos, cuando nosotros nos tomamos 0, nos dio 1, e a la 0 nos dio 1. Si nos tomamos un valor negativo, el menos 3, ¿qué pasó? También nos dio, si nos tomamos el menos 3, también nos dio un valor positivo. E a la menos 3 nos dio positivo, 0,05 aproximadamente. Y si nos tomamos un valor positivo, como el 4, e a la 4 nos dio 54, algo, ¿sí? Entonces quiere decir que siempre es positiva esa función. Las imágenes, existe para todo X como vimos, y a su vez las imágenes, el conjunto de las imágenes, que se llama recorrido, es positivo. El recorrido son todos los reales positivos. Quiere decir que entonces esta función no corta el eje X, en ningún valor va a haber 0. ¿Por qué? Porque para hallar las raíces, que eso me lo comí, pero nosotros tendríamos que buscar que e a la x fuera 0, ¿sí? Pero como vimos siempre es positivo. Por lo tanto, para esto no existe un x perteneciente a los reales. Lo que quiere decir que si no existe un x que me haga que esto valga 0, entonces la solución es el conjunto vacío, que se podía anotar así, o la otra notación que tiene es esta otra, cualquiera de las dos pueden usar, es las llaves sin nada dentro. Una o la otra, no las dos, una dentro de otra, no, sino que es o solución conjunto vacío o así las llaves sin nada dentro. Entonces no tiene raíces. A su vez, el signo, 3 signo. El signo de esta función, el signo de la función f de x.
Si yo lo voy a representar ese signo, es todo positivo. Dijimos que las imágenes son todas positivas, ¿sí? Y la ordenada en el origen, o sea, 4 ordenada en el origen, también, ¿qué pasa con la ordenada en el origen? Vamos a hacer f de 0. A ver si se ve, sí. F de 0 quiere decir, lo voy a hacer acá arriba, f de 0 es igual a e a la 0. Y como ya vimos, esto era igual a 1. Quiere decir que el punto de corte con el eje X se produce en y igual 1. Entonces, si yo voy a representar esta función, voy al GeoGebra, ¿sí? Y pongo e y uso el elevado de los dos cuadraditos punteados en el GeoGebra, ¿verdad? En el GeoGebra online, ¿sí? Es e a la x y voy a obtener un gráfico parecido al que yo voy a dibujar ahora. Parecido al que voy a dibujar ahora, que yo lo que voy a hacer es, como siempre hacemos, un bosquejo de lo que obtenemos en GeoGebra. Un bosquejo de lo obtenido en GeoGebra. Acá marco el 1, X, Y. Bueno, primero que nada que existe para todos los reales, dijimos, no tiene raíces y la ordenada en el origen es esta. ¿Está? Y para 4 ya vale 54 y pico. ¿Está? Entonces, si vamos al GeoGebra y lo representan, entonces esto hace esta evolución. Es una función que crece muy rápido, ¿sí? Crece muy rápido. Entonces, muy rápido después de x igual 0. ¿Tá? Entonces ahí tenemos el gráfico de la función e a la x. Bien, ahora vamos a irnos a la segunda gráfica. A la segunda gráfica. A la segundo estudio analítico y gráfico, ¿sí? Acuérdense que ustedes pueden pausar el video, terminar de comprender esto y después siguen, ¿sí? Entonces, tenemos que 2, la G, tal que G de X es igual a E a la 2X menos 6, ¿sí? Que es donde el exponente es un polinomio. Pero para el dominio, si nosotros pensamos y recordamos, vimos que los polinomios, para el exponente estoy viendo, porque la función exponencial dijimos que e a la x existía para todo número real. Ahora tenemos que pensar si ese exponente nos cambió algo o nos agregó una condición. En este caso no nos agregó ninguna condición porque los polinomios, también el dominio de existencia de los polinomios son todos los números reales. Quiere decir entonces que el dominio de esta función son todos los números reales, ¿sí? Lo que también podemos expresar como de menos infinito a más infinito, ¿sí? De menos infinito a más infinito. Bien, abierto en los infinitos se pone siempre, ¿verdad? Al lado de un infinito, un paréntesis, curvo, ¿sí? Bien, las raíz o raíces, por más que nosotros acá obtengamos un número en este polinomio, a cualquier número nunca se va a hacer 0. Quiere decir entonces que la solución de las raíces, en este caso, también es el conjunto vacío. Vamos a ver el signo. No tiene raíces y a su vez
Como vemos, cualquier número que obtengamos acá, al sustituirlo a x en este polinomio, e elevado al número que obtengamos acá, va a ser siempre positivo. O sea que el signo de g de x, el signo de g de x es siempre positivo, ¿está? Siempre positivo. Entonces, si nosotros fuéramos a representar eso, si nosotros ahora vamos a representar eso, la ordenada en el origen ya la vemos. Vamos a representar la función. Vamos al GeoGebra, ¿verdad? Utilizamos el GeoGebra, X, Y, ¿sí? Utilizamos el GeoGebra y obtenemos, primero que nada, que la ordenada, el dominio es 1, las raíces 2, el signo 3, ordenada en el origen, ordenada, lo que estoy adelante, ordenada en el origen, g de 0 es igual a e a la 2 por 0 menos 6. A la 2 por 0 menos 6. Lo que me queda igual a e a la menos 6. Voy a la calculadora y pongo shift ln menos 6 es igual. Y ahí me da 0,0025 aproximadamente. 0,0025 aproximadamente. Quiere decir que la ordenada con respecto a la función e a la x se trasladó hacia abajo, ¿sí? Se trasladó hacia abajo muy cerquita del origen, del 0, 0, ¿verdad? Quiere decir que esta función entonces va muy cerquita del 0. Esto acuérdense que es un bosquejo. Y después crece. Se comporta parecido, nada más que este número que está acá, el corte es e a la menos 6. E a la menos 6 es ese número que está ahí en el corte con el eje Y, ¿sí? Bien, y ahí tenemos la segunda función, que es la composición de un polinomio con la función exponencial, donde el polinomio se transforma en el exponente de la función exponencial. ¿Sí? Bien, ustedes pueden pausar el video. Yo voy a seguir a la tercera función exponencial, ¿sí? La tercera que vamos a ver el día de hoy. Tercera y última variante que vamos a ver este año de función exponencial. Sí, está bien, digo, de función exponencial. Está bien dicho. Bien, entonces borro. Acuérdense que ustedes pausan el video, pueden echar para atrás, para adelante. ¿Qué dijo la profesora? ¿Qué barbaridades habrá dicho? ¿Sí? Bien, entonces ponemos 3. Y en el 3 tengo a la función h, tal que h de x es una de las funciones de las que hablé, la última que hablé en la introducción, ¿verdad? Cuando hablé de funciones, de composición de funciones, ¿está? Entonces, h, tal que h de x es igual a e a la 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 16, ¿sí? Entonces, la función esa, como dijimos, en el exponente tenemos una función racional. Para el dominio,
Entonces, lo que tenemos que hacer para el dominio es pensar si porque la función exponencial, como dijimos, la e a la x, la e a la u, existe. Lo que pasa es que ahora tenemos que ver qué nos agregó el exponente, ¿sí? Y el exponente nos agregó una operación que tiene una determinada prohibición, una determinada condición de existencia. Y es que nos agregó la división de polinomios, porque es una función racional. Entonces, dependemos de que el exponente exista para que exista la función exponencial. Entonces, dependemos de estudiar el dominio del exponente. Entonces, lo que decimos es, existe la función h si solo si x al cuadrado menos 16, que es el denominador de la función racional, porque yo no puedo dividir entre 0, el denominador de la función racional del exponente es distinto de 0, ¿sí? Si es distinto de 0. Entonces nosotros, para hallar esto, primero que nada transformamos en una ecuación, resolvemos x al cuadrado igual 16, x igual a más menos la raíz de 16, x es igual a más menos 4. Y ahí hallamos entonces dos puntos donde no va a existir, ¿tá? Dos valores de x en los cuales no van a tener imagen. ¿Por qué? Porque si yo pongo el 4 acá, en la x, ¿sí? Y quiero hallar h de 4. Pero ¿qué pasa? Vamos al exponente y sobre todo al denominador de ese exponente. Y digo, 4 al cuadrado, 16. Menos 16, 0. Y no puedo dividir entre 0. Me pasa lo mismo con el menos 4. Entonces, el dominio de esta función h van a ser todos los reales menos el menos 4 y el 4. ¿Tá? Se parece al dominio de la función racional. ¿Por qué? Porque depende del exponente, ¿tá? Que es una función racional. ¿Tá? Entonces ese es el dominio de la función h, ¿tá? Que es una función exponencial cuyo exponente es una función racional. Bien, ese es el dominio. ¿Ah? Ustedes pausan el video, lo copian, pero yo lo que voy a ir haciendo para que ustedes vean es el gráfico de esta función ya representando el dominio. Ya ahora vamos a ir representando el dominio de esta función. Bien, entonces ahora yo lo que acabo de hacer simplemente es utilizar la regla para dibujar el plano cartesiano con los ejes X e Y. Y acá voy a marcar el 4, ¿sí? Y acá voy a marcar el menos 4, ¿sí? Y en esos puntos sé que la función no va a tener imagen, no va a existir, ¿sí? Entonces así me va quedando por ahora la función exponencial cuyo exponente es una función racional. Yo ahora voy a ver las raíces de esa función. A observar nada más el comportamiento para ver si tendrá raíces o no. Si tendrá raíces o no. Entonces, 2 serían
raíz o raíces. Y estoy en la misma que hoy. Porque por más que yo acá ponga números y obtenga imágenes, excepto menos 4 y 4, a lo que yo obtenga acá arriba, sea positivo, negativo o 0, me va a dar, donde exista me va a dar siempre positivo. Lo que quiere decir es que tampoco va a tener raíces. ¿Sí? Esta función no va a tener raíces. ¿Ah? Bien, el 3 es el signo de h de x, y el signo, lo que sí tengo que modificar es que tengo que dibujar el dominio en el signo. Siempre tengo que identificar mi dominio en el signo. En menos 4 y en 4, esa función no existe. Esa función no existe, ¿sí? Pero donde existe, cualquier número que me dé acá en el exponente, e elevado a un número negativo me da positivo, e elevado a 0 me da 0, y e elevado a un número positivo o negativo, no me acuerdo cuál dije, pero si es positivo me da positivo, y si es negativo también me da positivo. Siempre va a dar positivo. Quiere decir que siempre es más, más, más. ¿Tá? Donde exista es positiva. La ordenada en el origen, o sea que primero que nada vamos a decir que tampoco esta va a estar acá. ¿Sí? Y tampoco va a estar en el eje X. Este tampoco va a pertenecer. Ese tampoco va a pertenecer al conjunto de las imágenes. O sea, quiere decir entonces que el semiplano formado desde el eje X hacia los valores de Y negativos, todo este semiplano no va a tener, la función no va a haber imágenes de la función acá. No va a haber gráfico acá, en este semiplano. ¿Sí? Va a estar en el semiplano sin borde, ¿verdad? El semiplano de las Y positivas, ¿sí? Bien. Entonces, la ordenada en el origen es h de 0. Y h de 0 me quedaría e a la menos 6 sobre menos 16. Menos dividido en menos me da más, o sea que saco los signos de menos y obtengo e a la 6 sobre 16. Voy otra vez a la calculadora y hago Shift LN y ahí digo, bueno, entre paréntesis, 6 dividido 16, cierro paréntesis, es igual a 1,45, aproxima a 1,5. Aproximadamente 1,5, ¿sí? O sea que la ordenada en el origen va a estar aproximadamente en el 1,5, ¿sí? Aproximadamente en el 1,5. Quiere decir entonces, o pueden poner directamente el número exacto, por más que ustedes sepan que es el 1,5, aproximadamente el 1,5, ponen y si quiero yo reduzco esta fracción a 6 dividido 2, 3, y 16 dividido 2, 3 octavos, e a la 3 octavos, ¿sí? Entonces, este número sería exactamente e a la 3 octavos, e a la 3 sobre 8, ¿está? Si reducen la fracción del exponente, ¿sí? Si quieren poner e a la 6 sobre 16, está bien también. Bien, entonces ahora vamos al GeoGebra a ver el comportamiento de esta función en la cual hay puntos de no existencia, ¿verdad? Entonces, si ustedes van al GeoGebra en línea, tienen que poner el signo de elevado, y a su vez, o sea, ustedes van a la entrada del GeoGebra en línea, y ponen. Acuérdense que pueden pausar el video para copiar.
Entonces tenemos que voy al GeoGebra, y una de las posibilidades que pueden tener en el GeoGebra es que por acá tengan algo que diga entrada o un más. Ahí van a hacer clic y por acá, si esto sería la pantalla de GeoGebra, por acá tienen algo que se llama la calculadora gráfica de GeoGebra, que si se les abre es una pantalla donde tienen X, yo qué sé, después tienen X al cuadrado, tienen un cuadrado con otro cuadradito de exponente, ¿sí? Tienen números, 1, 2, 3, 4, 5, todo eso, ¿está? Por acá se les va a dibujar el gráfico al lado. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer en lo que era la entrada, tienen que primero, está el número E, por acá, entonces marcan el E, y ahí el elevado, que eran un cuadradito y otro cuadradito de exponente, y después doble paréntesis. El primer paréntesis es para el elevado, ¿sí? Y el segundo paréntesis que ustedes ponen es para poner el numerador, que es 2x menos 6. Ahí cierran un paréntesis y ahí tienen que ir como cerraron un paréntesis, les van a quedar dos paréntesis. Tienen que ir adentro de esos dos paréntesis para poner dividido x al cuadrado menos, y ahí ya si lo hicieron bien cuando ustedes ponen dividido, ya después se les va para el exponente, pero como denominador, sobre x al cuadrado menos 16 y cierran el último paréntesis. ¿Tá? Y eso sería en el GeoGebra, la explicación en el GeoGebra. ¿Tá? Y bueno, y cuando ustedes hacen todo eso en el GeoGebra, les queda